de regreso en Cátedra Médica, un tema súper interesante el que desarrollamos en este lunes de catedráticos. Hablamos sobre la psicoafectividad en el docente, cuáles son los beneficios que tiene trabajar esta parte en nuestros maestros que van a las aulas en el proceso educativo y cuáles son esos puntos que debemos trabajar para poder lograrlo. Doctor Jorge Morillo, a mí me gustaría que pudiéramos, dentro de esa conceptualización que hacemos en este tipo de paneles, poder diferenciar el tema de la psicoafectividad de la inteligencia emocional. Y usted hablaba también hace un ratito del tema de la salud mental y los docentes, de que hay que verificar si ese docente tiene algún tema de ansiedad, depresión, porque eso va a repercutir en la efectividad dentro de su desempeño como docente en las aulas. Mira, todos estos son conceptos que entrelazan unos a otros, se entrelazan y todo depende desde el escenario en el que se pueda observar. Si tú hablas de inteligencia emocional, obviamente estás hablando de la capacidad intelectual que tiene el sujeto y las emociones. Entonces son como dos conceptos que se ven, que se estudian por separado, pero en la interacción van de la mano, exacto. Entonces en ese ir de la mano, tú puedes tener una persona que te dé a nivel de pruebas psicológicas un coeficiente intelectual sumamente alto, pero su accionar en el día a día es pobre. Pierde el control, va a un examen y le va muy mal a pesar de ser una persona que te da un alto nivel de coeficiente. Pobre capacidad de trabajo en grupo, por ejemplo, un niño, se plantea de que la educación, el proceso educativo no es intelectual, es afectivo, porque el niño tiene que estar motivado para aprender. Un profesor, y ahí retomamos lo que hablamos anteriormente, un profesor que sea un dictador genera miedo y el miedo lo que hace es activar el sistema de los mecanismos de autopreservación, todo lo que tiene que ver con amígdala, y el proceso de aprendizaje se da en el lóbulo frontal. Entonces tú tienes a un niño que lo que tiene miedo, que no está aprendiendo, y en esa falta de aprendizaje vemos un bajo nivel académico, pero le pasamos una evaluación psicológica y te da un nivel intelectual alto. Entonces tú dices que ¿dónde está pasando? Bueno, la afectividad. Entonces viene, cuando se habla el concepto de inteligencia emocional, en todos los escenarios tú ves cómo estas dos instancias se interactúan de muchas formas. Ahora, si tú hablas de psicoafectividad, no solamente estás hablando de inteligencia, sino estás hablando de aspectos de la personalidad. Estás hablando del aspecto de la conciencia moral, los aspectos biológicos, orgánicos, necesidades orgánicas, la capacidad de racionar, de planificar, de organizar, el estilo de personalidad del individuo. Entonces, todo eso con la afectividad. Entonces se vuelve un elemento más integral. Y ahí es donde viene el concepto de toda esta personalidad, toda esta estructura del docente, desde su historia, su realidad social, de dónde viene, sus valores, sus principios, todos esos elementos, y su vida afectiva. Entonces ahí entran estos elementos donde se da esa es la diferencia a nivel de vivencia en el aula práctica de ambos conceptos. Clarisa, licenciada Clarisa Rosa, psicóloga clínica, pero con una maestría en psicología educativa. Cuando nosotros vemos justamente todo el tema planteado de la psicoafectividad en el docente, en el currículum, en el programa de formación, en ese pensum que le entregan al maestro, al educando en la universidad, esos aspectos ligados a esa necesidad de desarrollar esas destrezas en estos campos, ¿cómo anda? Bueno, a los docentes, si no han cambiado el pensum, le dan psicología 1 y psicología del desarrollo, pero se enfoca en el niño y en el contexto, para que ellos tengan una idea de lo que ocurre. Pero lamentablemente, hasta ahora que yo tenga conocimiento, no hay que se enfoquen directamente a trabajar esas áreas. Porque aún no se ha entendido que la psicoafectividad no solamente afecta al docente en su día a día, afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño. Porque si el docente no supo gestionar lo que ocurría
el préstamo que le cobraron la cuota, que se le dañó el carro, como dijo el doctor, que le hicieron un descuento que no podía, una mala relación con un compañero, lo va a llevar al salón de clases. Entonces, ¿cómo voy a poder entablar un proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo voy a darle contención a un niño que pasó un problema en su casa y quiere llegar al que el docente lo acoja? ¿Cómo voy a poder si no me enseñaron a hacer eso? Y lamentablemente no se enseña. Estamos enfocándonos en otras áreas y no estamos dando la importancia al cuidado de la salud mental, que el docente debe aprender a gestionar sus emociones, a autorregularse, conocerlas en él y en los otros, para poder tener un ambiente grato y un ambiente laboral efectivo. Y no se está logrando, lamentablemente. ¿Cómo pueden lograr los centros educativos trabajar esto? Si ya no se trabaja en la formación de ese docente y ya tengo ese docente ahí, quiero garantizar que en mi centro educativo, pues quienes estén laborando ahí, quienes estén colaborando con la educación de los estudiantes que allí están, puedan tener esas herramientas que lo ayuden a ser una persona con un nivel de psicoafectividad que le permita pues ese proceso que hablabas, de ese proceso de aprendizaje en el estudiante. ¿Qué estrategias puede utilizar un centro para garantizar eso en sus docentes? Podemos comenzar dándole talleres de gestión emocional, talleres de manejo y control de estrés, como yo también podría identificar en otros, taller de relajación, donde pueda, y también un área, ¿por qué no? Un área donde el docente pueda ir, no solo el salón de maestros lleno de maestros y muchas veces de estudiantes y a beber café, no, un salón, un ambiente que sirva de autorregulación, donde el docente pueda ir, sentirse acogido, tranquilo, en paz por un momento y luego retirarse. Crear ambientes, y no solamente eso, crear un ambiente laboral donde el docente se sienta capaz de ir donde su superior y decirle lo que está sintiendo, lo que está pasando, sin miedo a que haya una represalia por él. Que muchas veces muchos docentes no lo hacen porque si yo lo digo, lo que está ocurriendo y me está pasando, él va a saber que yo no estoy bien y me pueden sancionar o van a pensar que mentalmente no estoy apto para el trabajo. Sería bueno comenzar a hacer talleres para que los demás conozcan. El conocimiento es poder. Y si yo sé cómo reconocer y gestionar mis emociones, también va a ser más fácil para mí tener otros conocimientos para sentirme regulado, para tratar bien a mis alumnos. Yo pienso, yo eso les de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. O sea, pienso que hay que el ambiente laboral y el día a día del docente, eso hay que hacerlo humano. Porque una de las carreras más agotadoras es la docente. Claro, tú eres docente, ¿no? Y solo lo que hemos estado en aula, sí. Porque, doctor, las personas piensan que dar clases solamente es sentarte delante del alumno. Pero hay un proceso que va antes, en el que tú planificas y haces tu plan de clases. Y luego de que das las clases, tienes que irte a tu casa. Y muchas veces a corregir, a darle tutoría a algún docente, a algunos alumnos y actualizarte con el tema. Por ejemplo, yo tengo del año 1997 ligado con la docencia. Mientras yo era estudiante de medicina, fui monitor y luego pues seguí en la actividad docente hasta el día de hoy. O sea, el profesor, el educador, tiene la gran obligación y responsabilidad de que el contenido que va a enseñar, sobre todo en áreas ya como la que me toca a mí, que es de personas ya que están en la universidad, pues tú tienes que documentarte de lo que vas a hablar. O sea, tú no puedes... Aún los de primaria y secundaria. Exacto. No, todo el mundo tiene que la obligación y la responsabilidad de hacer una revisión y todo lo que incluye la planificación, la revisión, las evaluaciones que hace, el trabajo del docente no se limita a esas horas de clase. No, son antes y son después. Y son después. Entonces se vuelve agotador. Sí. Se vuelve agotador porque el tiempo dentro del aula, dentro del espacio docente, tiene que estar el horario para que el docente pueda sentarse ahí a planificar, a organizar, a armar todos estos escenarios, pero no se contempla así. Tú tomas tu tiempo dentro de tu jornada laboral, la tomas, la asumes y luego es en tu casa
es que tú tienes que corregir exámenes. En tu casa tienes que corregir trabajo, en tu casa tienes que calificar, en tu casa tienes que poner hacer y corregir los exámenes. En tu casa donde tú tienes que actualizar la información para poder preparar. Si tienes que hacer un PowerPoint, si tienes que hacer información, todo eso tú lo haces fuera de esa jornada laboral. ¿Y a quién tú le estás quitando tiempo? Ahora. Y si le sumamos a eso, digamos que están de primaria o inicial, que tienen que crear el material, que tienen muchas veces que cortar, pintar, pegar. Se pasan un fin de semana creándolo del lunes o del martes. Y para esto yo quisiera colocar acá un concepto y pienso que es algo que el Estado debe de asumir, ya, que es de ofrecer no una carrera, sino un proyecto de vida. Que aquel que pueda decir, mira, tú quieres ser docente, tú estudiante, tú quieres ser docente, ¿te gustaría la docencia? Sí, me gusta la docencia. Bueno, nosotros te ofrecemos este proyecto de vida dentro de la docencia, donde tú vas a pasar por estas escalas, estos procesos de formación, y durante estos procesos de formación tú vas a ir escalando con salarios, con facilidades, con garantía de tu empleo. Con garantía de tu empleo. Ese es un tema aquí, doctor Morillo. Sí, o sea, aquí el cambio de un partido de gobierno significa muchas veces que la gente pierde su empleo. Pero esa persona te duró... Técnico. Sí, espérate. Pero esa persona te duró 4 años entregado. Sí. Haciendo un trabajo con un gran esfuerzo, y porque luego le cambiaron el color del partido, o sea, esa persona tiene que salir al mercado desde cero, después de haber perdido 4 años sin ningún tipo de garantías. Sí, entonces ahí la pregunta que se impone es justamente, señores, hoy conversando en Los Catedráticos, programa de los lunes, programa especial con la licenciada Claritza Rosa, con el doctor Jorge Morillo, hablando de la psicoafectividad de el educador, en el educador, los beneficios para nuestro sistema educativo, a que el educador tenga las herramientas psicoafectivas para manejar ese proceso educativo que él tiene de frente. Las políticas públicas. El Ministerio de Educación es el rector, es el que diseña es el que planifica, es el que rige, el que marca la pauta en todo lo que tiene que ver con la educación pública y privada en la República Dominicana. Siendo este elemento en el docente, el poco desarrollo del docente, hay un gran problema. Entonces es una gran oportunidad de mejora la que tenemos ahí. Las políticas públicas, ¿para cuándo? Que no está dentro del... Es que los planes aquí son a 4 años. Entonces ahí entra la parte donde te decía de que tienes que crear un plan a 30 años. Por ejemplo, tomando un elemento militar. Si tú entras al ejercicio militar, tú tienes toda una trayectoria de vida donde tú puedes decir, bueno, estoy aquí, voy ascendiendo a rangos, cada rango me da un beneficio, claro, podemos hablar lo mismo, ¿me entiendes?, de los militares y el poco salario, pero tú tienes una carrera militar, donde ese militar sabe que empezó con un rango muy bajo y termina siendo un general con un mejor salario, con mejores posiciones, porque pudiendo ascender a otros puestos, y yo pienso que se puede desarrollar no una carrera, sino un proyecto de vida. Que tú le puedas decir a ese docente, mira, tú sabes que a los 5 años, si tú alcanzas este nivel, tú vas a tener este nivel salarial. Después a los tantos años, tú vas a poder tener este nivel salarial. Si tú tienes 15 años, tú puedes acceder a concursar a ser director. Y no solamente el director va a ser quizá el enganche o el amiguito que pueda estar ahí, que se pueda colocar y que alguien pueda hacer esa carrera docente. Y dentro de esa carrera docente, da facilidades de vivienda. Porque dime qué docente puede adquirir una vivienda con el salario que le dan. No alcanza. O sea, cuando tú tienes que irte a la ciudad Juan Bosch, ¿me entiendes?, a adquirir un apartamento, ¿cuánto tú tienes que dar de inicial? Quizá un 10%. Un 10% de, vamos, ¿cuánto? 2 millones, 3 millones. Un 10%. ¿Dónde ese docente va a sacar esos 300,000 pesos uno arriba de otro? Sí. Yeah, o sea, pero además tiene muchas veces que buscar ese lugar
deseado de tener su techo, pero labora a 1 hora de distancia, entre tapones y gastos de pasaje que le hacen su día a día poco afectivo, poco viable. Entonces, evidentemente que aquí hay un aspecto también importante a tomar en consideración. El elemento de la psicoafectividad en esa aula, veámoslo desde la perspectiva suya, licenciada Rosa. Usted, Clarissa Rosa, pues su día a día tiene que ver con aprendizaje. ¿Cómo influye en el desempeño de los estudiantes de su aula, la relación que hay entre los estudiantes, el aspecto de la psicoafectividad? Bueno, cuando un docente maneja y controla el estrés, maneja la ansiedad, va a ser un ente que va a ser más fácil poder empatizar con las necesidades del individuo que está a mi lado. Entonces, cuando yo tengo un buen manejo y gestiono mis emociones, voy a poder empatizar con Liz cuando le ocurre algo. Voy a poder tener un poco más de paciencia y calma para dedicarme con Pedrito, que es un niño muy inquieto y que le está costando aprender. Voy a poder tomar un poco más de tiempo y de empatía con María, que tiene problemas en su casa familiares y que lo está detonando en el salón de clase a través de la conducta, o con Juancito, que tiene problemas de aprendizaje. Cuando yo como docente sé manejar mi estrés, sé manejar mis malestares físicos, emocionales, llego al ambiente laboral como una persona relajada, con calma. ¿Tengo problemas? Sí, tengo problemas, pero sé manejarlos y dejarlos en casa, porque el yo estar enojado, molesto o llorar en el salón de clases no va a hacer que nada funcione. Lo único que va a lograr es que todo el salón de clases se comunique igual. Bueno, efecto neurona reflejo, neurona espejo. Comenzamos a reflejar y todo el ambiente se pone inadecuado. Entonces, si no tengo un buen ambiente para estudiar y tengo problemas de aprendizajes, ¿me va a ser fácil? Me va a ser difícil. Y más todavía si el docente no me afecta. ¿Cuántos estudiantes tiene ese docente que se tiene que aprender los nombres de Pedrito? Son 30, de Juan, 40 de María, alumnos. O sea, y darle seguimiento a cada uno y velar por el proceso de desarrollo de cada uno. Yo sigo pensando que dentro de los indicadores de nuestros estudiantes, uno está en esa psicoafectividad de ese docente que llega y tiene que lidiar con 30 estudiantes que tienen una realidad. Con 30 realidades diferentes. 30 estamos siendo conservadores. Estamos siendo buenos. Hay lugares donde tienen 50 estudiantes en un aula, 40 estudiantes en un aula. Y no solamente eso, doctor, que muchas veces contemos la realidad de las aulas compartidas, de los multigrados, que tengo en un salón grandote que parece el comedor público, y ahí tengo divididos cinco salones en el mismo ambiente, donde lo que hace el tercer grado se escucha en cuarto y todo el mundo hablando al mismo tiempo. Claro. Entonces, son muchos los factores que hacen que un docente pueda sentirse de esa manera, y es entendible y es comprensible. Pero también, si usted tomó la decisión de ser docente, es porque usted quiere hacer un cambio positivo y significativo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido docentes que decimos gracias por lo que tú hiciste, porque te tomaste una milla más? Pero un docente que tiene esta realidad, le es difícil, aunque quiera, tomar una milla más. Sí, nosotros tenemos la necesidad de irnos a una pausa. Mi pregunta, Clarissa Rosa, a Jorge Morillo, es: ¿el cambio vendrá desde arriba o el cambio vendrá desde el docente? Se necesita producir esos ajustes desde los actores, partiendo del hecho de que aquí los proyectos son a 4 años. Entonces, nos interesaría saber de parte de ustedes cómo plantean esa necesidad de cambio en el desempeño del sistema educativo nuestro, partiendo de esa necesidad psicoafectiva que requiere el docente. Ya volvemos.